Una vez hemos terminado de agregar todos los elementos al lazo, procedemos ahora a verificar los rangos máximos de conexión que nos aparecen en la parte derecha. Estos rangos están relacionados con la distancia de cableado, el consumo de corriente en el lazo y la cantidad de elementos conectados. Para la distancia de cableado encontramos que la distancia podría llegar a ser hasta 1600 metros en condiciones ideales. Sin embargo, dado los elementos que hemos conectado y su respectivo consumo de corriente, esta distancia se ha reducido. La distancia que nos muestra la herramienta como distancia recomendada son 965 metros. Esta distancia es calculada teniendo en cuenta que todos los elementos se encontraran al final del lazo. Sin embargo, en condiciones de la vida real esta condición no se cumple. Los elementos se distribuyen de una manera un poco más equitativa dentro del lazo. Esta condición se tiene en cuenta para el cálculo de la distancia potencial, que nos dice que es de 1219 metros. Esto puede leerse como que la distancia de cableado en sitio puede estar entre los 965 y los 1219 metros sin representar un problema, pero que en ningún caso debería superar los 1219 metros, pues este es el rango de cálculo que nos ha dado la herramienta. Más distancia de esta podría generar problemas. Asimismo se resume el consumo de corriente y nos muestra que estamos consumiendo 162 miliamperios, un poco más de la mitad de lo que el lazo podría dar, 300 miliamperios, y que tenemos 122 elementos, es un poco menos de la mitad de los 254 máximo que podría tener dentro del lazo. Si alguno de estos valores estuviera fuera de rango, se mostraría con un color rojo, indicando que se tiene un error. Podemos simular ese tipo de condición aumentando la cantidad de dispositivos. Por ejemplo, vamos a exagerar y vamos a colocar acá 150 estaciones manuales en lugar de las 20 que teníamos. En este caso como tal, el consumo de corriente no ha sobrepasado los 300 miliamperios, pero la distancia de cableado se ha reducido de tal manera que incluso llega a cero. Por ende, ya me arroja aquí un error en color rojo y me indica que se ha superado la cantidad de cableado máxima que se podría llegar a tener. Regreso este valor a su condición inicial. Podemos exagerar también aumentando la cantidad de estas sirenas, donde encontramos que ya tenemos varios problemas. Entonces aquí me dice que el consumo de corriente se ha disparado hasta los 729 miliamperios, más del doble de lo que el módulo puede llegar a dar, y la cantidad de elementos ha llegado a 262, ha sobrepasado también lo que el módulo puede dar, que son 254. Esos errores se muestran acá también en la parte de abajo como un resumen. Entonces, lo ideal es que al momento de hacer los diseños, ninguno de estos valores esté en rojo. Y es no solamente que no estén en rojo, hay también que ponerle un poco de lógica al diseño. Si por ejemplo la cantidad de sensores fuese aumentada de 80 a 180 dispositivos, si ustedes se dan cuenta, el consumo de corriente está por debajo de los 300 miliamperios, la cantidad de elementos está por debajo de los 254, no se arroja ningún error, pero me dice que la distancia de cableado está entre los 32 y los 293 metros. Quiere decir que apenas tengo 293 metros para conectar 222 elementos. Estamos hablando de un poco más de un metro por cada elemento. Es extraño tener un proyecto en el cual tengamos tantos elementos dentro de un lazo y que estén separados por tan corta distancia. Entonces, a pesar de que no tenemos ningún error acá, este lazo muy posiblemente en la vida real, en la instalación, no va a ser posible.